llegar la década del 60, el cine de la República Federal Alemana estaba en una crisis. Los movimientos estudiantiles provocaron una evolución y cambios en el teatro y la literatura germana, lo que alentó a los jóvenes cortometristas a proponer un cambio en el cine. Herzog, junto a otros 25 jóvenes directores, firmaron el Manifiesto de Oberhausen, en el que denuncian la crisis y la creación de un nuevo cine alemán. Este género iría desarrollando sus características de la mano de cada director. El cine de Herzog es el cine de lo imposible. Con influencias del expresionismo, narra epopeyas de una visión imaginaria más que un retrato de la realidad, donde la figura del antihéroe se hace presente en casi todos sus filmes de ficción. Los personajes que construye se caracterizan por ser anormales. Frente a la tradición cinematográfica, él busca representar seres marginados, extraños, deformes, locos, que comparten el fracaso como destino. Estos personajes marcan dos etapas en su obra. Es una historia protagonizada por unos enanos encerrados en una correccional, y a modo de flashback se narra una rebelión que va aumentando en su violencia y descontrol hasta rayar lo absurdo. Este filme fue censurado tras su presentación en el Festival de Cannes. Calificado como grotesco, recuerda inevitablemente a Freaks de Todd Browning, pero con una perspectiva más oscura. Kaspar Hauser es un adolescente alemán que fue encontrado en 1828 después de haber vivido aislado de la sociedad. Sin saber comunicarse con las personas, es instruido para hablar y tocar el piano. Su encuentro con una realidad a la que había permanecido ajeno le produce un choque definitivo. A través de la extrañeza de su protagonista, Herzog cuestiona los prejuicios de la sociedad. Stroszek es la historia de un hombre que pasa de la cárcel en Alemania a la emigración en América, lugar donde continuará recluido gracias a la falacia del sueño americano y la progresiva pérdida de identidad que sufrirá en su aventura. Este remake del clásico de Murnau le permitió a Herzog dar su propia versión acerca de la figura del no muerto, cuyo decadente y arrebatado romanticismo atrae la enfermedad y la muerte al pueblo teutón donde se instala. Esta cinta narra la expedición ordenada por Gonzalo Pizarro en búsqueda de la ciudad mítica de El Dorado. Lope de Aguirre, interpretado por Klaus Kinski, toma las riendas de la expedición y se enfrenta con distintos obstáculos que pondrán en riesgo su vida y su salud mental. Esta cinta lleva la ambición del hombre y la locura del poder hasta las últimas consecuencias, planteando uno de los grandes temas del cineasta, la lucha del hombre contra sí mismo. Trata sobre un profeta que al intentar descubrir el imposible secreto de la elaboración del cristal rubí, conduce a los habitantes de una aldea a la locura colectiva y el cumplimiento de unas fatales profecías. Brian Fitzgerald quiere construir un teatro en un pueblo peruano a las orillas del Amazonas. Para ejecutar su plan, decide sacar un gran barco del río y subirlo a un monte. El equipo de rodaje se adentró en la selva poniendo en riesgo sus propias vidas para realmente trasladar la embarcación. Fitzgerald es la realización obsesiva de un relato sobre la obsesión. Así como su protagonista, Herzog se jugó todo por un objetivo que resultó en una de las cintas más significativas de la historia del cine. Esta fue la última colaboración entre Herzog y Kinski. Manuel da Silva es un bandido del Brasil portugués que es mandado a África para reanudar el tráfico de esclavos. Ahí se enfrenta con el rey Dahomey, a quien primero había convencido de reactivar la captura de esclavos y termina convirtiéndose en una figura muy poderosa en el norte del Golfo de Guinea. Un protagonista que opera a partir de sus delirios de grandeza, un personaje cuya realidad no es la misma que la del resto de la humanidad. Con igual importancia que los antihéroes, la naturaleza y los paisajes constituyen un elemento imprescindible que, acompañados de su músico habitual, Popol Vuh, crean ambientes que son el marco propicio para la leyenda, la locura, la destrucción y la muerte. En Herzog,
La naturaleza siempre se muestra tal y como es, escenarios que sobrepasan la ficción para dar una sobrecogedora impresión de realidad, demostrar en directo las hazañas de sus antihéroes. En este sentido, la fusión autor-obra llega a resultar escalofriante porque, al igual que aquellos, Werner Herzog tuvo que luchar rodaje tras rodaje contra los obstáculos que la propia naturaleza le brindaba, empeñado en acometer siempre lo imposible, como es cruzar un barco por encima de una montaña, en revivir las empresas de sus personajes con la mayor dosis de realismo posible. Constantemente tenía discusiones con Kinski con la finalidad de mantenerlo en la locura que requería su personaje, o cuando uno de los enanos de sus primeras películas se accidentó durante el rodaje, prometió aventarse a un cactus y nadie más salía herido. Nunca le importó arriesgar su propia vida o la de cualquiera de los componentes de su equipo.